fortalecerse en la lucha contra las drogas. Cuando hablamos de noticias, todos los enfoques están en primicias.es. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:04. Bueno, señoras y señores, en honor a la verdad, nosotros agotamos, tiempo y hasta paciencia en conectarnos con el señor ministro del Trabajo para analizar esto que da en llamar el compañero Martín Pallares de la plataforma Los Cuatro Pelagatos o Los Pelagatos. El enfoque que dan a través de una pregunta que dice todo. El gobierno culipandea con la reforma laboral. ¿Esto es verdad? Admite el señor ministro del Trabajo, a quien ubicamos en la ciudad de Guayaquil, pero nos dijo que tenía ahí una agenda muy importante, muy significativa para él. Hemos cumplido con nuestra obligación de invitarlo. Y también lo hemos hecho con otros sectores de la comunicación, entremezclados, digamos, en una defensa muy abierta en favor del empresariado ecuatoriano. Pero igualmente tendremos respuestas más adelante, pero se instruyó que invitemos a todos. Aquí tenemos, señoras y señores, para hablar sobre la reforma laboral. Lo que dice Martín Pallares es que los empresarios han salido esta antevíspera a comprometer durante una rueda de prensa la palabra del gobierno en el tema de reforma laboral que había sido aprobada por el Consejo Nacional del Empleo. Lo hicieron porque hasta el lunes 27, o sea, el lunes anterior de esta semana, temieron lo peor, que el gobierno estaba culipandeando en el tema de la reforma laboral y que no se cumpliría su palabra de enviar a la Asamblea en las próximas semanas un proyecto de ley con el carácter de urgente para flexibilizar la contratación laboral. Los sectores sindicales organizados, es decir, el Frente Unitario de los Trabajadores, han enviado una comunicación que la tengo en mis manos, firmada por Mesías Tatamuez Moreno, aquí presente. Buenos días, don Mesías, bienvenido. Él es el presidente de la CEDOCUT, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, que va alternando el liderazgo, digamos, cada cierto tiempo. Este momento justamente el FUD está siendo liderado por Mesías Tatamuez. Esto de que el gobierno realmente no se atina, no entiende la conflictividad o está en una situación de un compromiso ya adquirido, da esa impresión. Y por eso Martín agrega en su crónica y dice, los empresarios salieron a comprometer durante una rueda de prensa la palabra del gobierno en el tema de la reforma laboral que había sido aprobada en el Consejo Nacional de Empleo. Lo hicieron porque hasta el lunes temían lo peor, que el gobierno estaba culipandeando en el tema de la reforma y que no cumpliría su palabra de enviar a la Asamblea en las próximas semanas un proyecto de ley con carácter de urgente para flexibilizar la contratación laboral. Temores inducidos por notas de prensa y versiones que corrieron en ese sentido. Esta sensación se ha agudizado el sábado anterior, pues el gobierno les había ofrecido entregar ese día de la transformación laboral un proyecto de ley de fomento de producción. Repito, esta sensación se agudizó el sábado 24, pues el gobierno les había ofrecido
entregar ese día un proyecto de ley de fomento de producción donde estaría todo el marco de transformación laboral que, entre otros temas, también es parte del compromiso del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Ahí están pataleando, ahí no saben qué hacerse. Son muchas presiones que ellos han adquirido, ¿no es cierto?, con una multiplicidad de sectores y casi con el mismo guión de comprometimiento, una suerte de contradicción en su verdadera dimensión o en su verdadero propósito de definir realmente cuál va a ser su dirección en la reforma a la ley electoral. Y ayer se apuraron rápidamente en la ciudad de Guayaquil. Los empresarios enviaron un proyecto de innumerables reformas a la ley del trabajo, para que me entiendan mejor las poblaciones que nos están escuchando. Y de eso anticipó el señor Pablo Arosemena, ¿no? Tenemos ahí precisamente los audios. A ver si los podemos escuchar. Contrato a tiempo fijo, un nuevo contrato que se llama contrato por proyecto. El tema del contrato colectivo, así como en la parte pública, en la parte privada, también estamos estipulando que de manera técnica se establezcan ciertos límites. Toda vez que esa propuesta requiere no una reforma light en la Asamblea, sino una reforma constitucional vía consulta popular o algún esquema que es más complejo. Un contrato que les permita tener, de acuerdo a su plan comercial, de acuerdo a la inversión a realizar, de acuerdo al número de plazas de empleo a generar, un tiempo en el cual podrán dar por terminado el contrato si es que el emprendimiento no llega a ese punto de equilibrio comercial sin necesidad de pagar alguna indemnización. Es decir, podrá haber sectores en el que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo y para generar mayor productividad puedan tomar como hora de trabajo 6 horas al día durante de lunes a viernes y puedan tener 5 horas el día sábado, teniendo 35 horas, pero que sea lo suficientemente productivo para la empresa. La radio es un flash. Y a veces no contamos con la imagen que pueda hacer retener a la colectividad que escucha o que ve este tipo de planteamientos. Y como hemos hecho en secuencia de los 3 sectores, yo quiero repetir lo que dice primero Carlos Barrio Nuevo, abogado de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. En esa misma urbe ha intervenido Pablo Arosemena, es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y luego sigue el señor ministro, que por algo está en Guayaquil también desde el día de ayer, Andrés Madero. Entiendo que eso es lo que nos dijeron, ¿no? Que el ministro nos dijo, el nombre de la niña, ¿cómo es? Bueno, no importa, pero digamos, la comunicadora oficial del Ministerio del Trabajo nos dijo que era imposible que el señor ministro Madero pueda concurrir a este programa, en donde naturalmente le estaban esperando mis invitados de esta mañana, que van a escuchar nuevamente lo que dicen los sectores de las cámaras y también de los sectores de las 2 cámaras y del señor ministro desde su despacho en la ciudad de Guayaquil. Contrato a tiempo fijo, un nuevo contrato que se llama contrato por proyecto. El tema del contrato colectivo, así como en la parte pública, en la parte privada, también estamos estipulando que de manera técnica se establezcan ciertos límites. Toda vez que esa propuesta requiere no una reforma light en la Asamblea, sino una reforma constitucional vía consulta popular o algún esquema que es más complejo. Un contrato que les permita tener, de acuerdo a su plan comercial, de acuerdo a la inversión a realizar, de acuerdo al número de plazas de empleo a generar, un tiempo en el cual podrán dar por terminado el contrato si es que el emprendimiento no llega a ese punto de equilibrio comercial sin necesidad de pagar alguna indemnización. Es decir, podrá haber sectores en el que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo y para generar mayor productividad puedan tomar como hora de trabajo 6 horas al día durante de lunes a viernes y puedan tener 5 horas el día sábado, teniendo 35 horas, pero que sea lo suficientemente productivo para la empresa. Suficiente beneficio para la empresa.
una condición que naturalmente usted le puede replicar, o también puede replicar nuestro invitado, diciéndole también que sea conveniente para el sector de los trabajadores o para otros sectores que están necesariamente involucrados en estas propuestas, como una especie de contrapropuesta. ¿Qué les diría Rodrigo Ibarra y qué le diría, perdón, Fernando? Sí, mil perdones de Fernando. Rodrigo es el nombre de su señor padre. Tal vez ahí justifico la equivocación del compañero. Pero en todo caso, Fernando, ¿cuál es usted es el dirigente del Parlamento Laboral? ¿Qué nota o advierte usted en esta estrategia? Porque queremos también que del otro lado, por línea telefónica, nos digan su plena. Y Mesías también dirá lo suyo. Como siempre, la pluralidad es la mejor orientación para la gente y especialmente para el amplísimo universo de trabajadores que somos todos. Todos estamos en pleno ejercicio de un trabajo que busca estímulos. Los empresarios también tienen derecho a estímulos y están reclamando aquello, y por eso han presentado y han ejercitado últimas diligencias. ¿Qué le parecen a usted, Fernando Ibarra? Muy buenos días, siempre es un honor el poder compartir este espacio. Buenos días para Mesías, que participa también en este panel. En realidad lo que estamos viendo en la actualidad es una posición radical, extrema, de codicia desbordada de parte del sector de las cámaras empresariales, producto de la debilidad del gobierno, al que ahora controlan y quieren imponerle, inclusive con chantajes públicos con respecto a qué quieren y cuándo se tiene que hacer. Es decir, no cabe diálogo alguno, no cabe procesos de concertación, no cabe seguir la ruta de la Organización Internacional del Trabajo, que de acuerdo al convenio 144 ratificado por el Estado ecuatoriano, cuando se trata de cambios normativos en materia laboral, obligatoriamente se tienen que hacer con las organizaciones más representativas de sectores empresariales de trabajadores. El Consejo Nacional del Trabajo fue cooptado por el gobierno desde la época del anterior ministro Ledesma, con un reglamento amañado que le permitió incorporar mayoritariamente ahí a quienes, a los pseudo dirigentes sindicales que el correísmo dejó y formó, llamados Confederación Central Unitaria de Trabajadores. A partir de eso, del marginamiento... ¿Por qué le acusa al correísmo de ser el nominador, digamos, de esos delegados? Porque ellos formaron esa organización. ¿Hace qué tiempo? Allá por el 2014. En pleno ejercicio, claro, de la década. Así es. Fue una organización creada por el correísmo. ¿Quiénes integraban ese? Esa la preside el señor Osvaldo Chica, y el otro personaje es el señor Richard Gómez. El tema interesante, licenciado... Dirigentes también correístas. Que ellos dijeron, incluso participaron como candidatos para la asamblea como alternos en el Guayas por el correísmo. Ellos dijeron que durante 10 años les tiraron tierra en los ojos cuando se violaron los derechos de los trabajadores. Pero ahora están apoyando una reforma laboral mucho más brutal todavía, porque lo que se está haciendo viola el convenio 144, viola el convenio 87, viola el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, de las cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor y tiene obligación de cumplir. Mesías, pero dicen es por el bien de generar trabajo, que es lo que más invoca y pide el pueblo ecuatoriano. Usted mismo lo ha dicho y lo ha destacado con énfasis. Usted ha dicho, no puede ser posible que 5,000 jóvenes, la mayor parte, ¿no? Jóvenes y padres de familia de mediana edad quiero decir, de 30 años hacia arriba, están en este momento en unas colas interminables buscando la chamba y muriendo o matando de hambre a sus familiares. Entonces la gente particularmente dirá, entonces ¿en qué quedamos? Si es que quieren algunas reformas para estimular, ¿cuántos puestos de trabajo estaban ofreciendo ayer
Ayer estaban ofreciendo los empresarios 120.000. Está hablando entre 100 y 120.000. Sí, Mesías Tatamuez. Buenos días, Buenos días, don Mesías. Licenciado, un saludo a Fernando, un saludo a los ecuatorianos. Yo creo que la verdad nunca va a fallar en el Ecuador y la honradez. Yo creo que eso lo primero que debemos de destacar. Primero, en los medios lo que no debe de haber la mentira y el insulto. Eso debe de caracterizar en los medios de comunicación y al país. ¿Por qué digo esto? Porque mire, aquí se ha mentido que nosotros estamos defendiendo a los que tienen empleo y no a los que no tienen empleo. Y aquí a usted le consta y al pueblo ecuatoriano lo que hemos dicho, que discutamos, que conversemos de los que no tienen empleo. Eso se ha dicho. Y a usted le consta, y al pueblo ecuatoriano le consta, se ha dicho. Presentaron una reforma de tres puntos. Yeah. Y el día de ayer, la codicia, la presentan uno de 40 dentro de todo este nivel. ¿Qué van a hacer la gente de reformas? A la ley al Código del Trabajo. Al Código, digamos. ¿Qué van a hacer los que aparecieron ahí que dicen que han firmado? Mire, esa burla. Eso es burlarse del criterio, irse. La preocupación que aquí... ¿Quiénes han firmado? ¿Los acusan a los dirigentes tal vez sindicales o de trabajadores de otras regiones? Verá, aquí tenemos que dejar bien claro. Se dijo que ha sido también con acuerdo del FUT y nosotros ya lo aclaramos. No estuvo el FUT porque la decisión del FUT es cuando se discute acuerdo, ahí estuvo una persona que no tuvo la decisión del Frente Unitario de Trabajadores, sino de la confederación de ellos. Y esa es lo que ahí nosotros aclaramos y gracias a los medios que quedó claro que él representaba a la ACT y no realmente al Frente Unitario de Trabajadores. Esto es grave para el Ecuador. Mire, ¿de quién están tomando el nombre? Perdóname, Mesías, que insista. ¿A quiénes están ellos atribuyendo aceptación o complacencia e inclinación a admitir que es necesario una reforma al Código del Trabajo? Mire, ¿a quiénes mencionan? Mire, ahí ellos dicen, y ayer lo decían, y usted lo ha dicho en la introducción, que aquí estaban presentando el acuerdo de la preocupación del 24, que el presidente lo hizo bien de no mandar ese proyecto por la vía urgente para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí está en la carta de intención la flexibilización laboral. Nosotros nos decimos ecuatorianos y nos preguntamos, ¿por qué flexibilización laboral solo a los trabajadores? Solo a los trabajadores. Aquí no es cuestión de las centrales sindicales y no lo vamos a contestar el insulto que lo escuchamos todos los días. Así no se hace patria, así no se hace diálogo y así no se hace dentro de este nivel. Usted lo acaba de escuchar al señor ministro hoy día, ahorita en este momento. Él dice que beneficia a las empresas. Él no dice que beneficia a la clase trabajadora. Ese es el acuerdo empresario y gobiernos, empresarios y gobiernos. Y todavía he sido tan claro, y aquí tienen ustedes en las grabaciones y los periódicos tienen, yo no pongo a todos los empresarios en el mismo saco, porque hay trabajadores y trabajadores y hay gente honesta, y hay empresarios y empresarios. Eso nosotros los trabajadores hemos dicho, y eso no se ha discutido, don Gonzalo y ecuatorianos. No nos pueden venir aquí a decir, no quieren las reformas, no quieren que se críe empleo, no quieren porque escuchamos todos los días. Esa no es de discutir dentro de esa forma. Hasta ahora, ecuatorianos, no conocemos el documento que han firmado. Hasta ahora. ¿Por qué no se nos da? Yo le he pedido al delegado, al compañero, mire cómo tratamos, porque aquí no son enemigos de clase.
Se dejan utilizar, es otra cosa. Al compañero Zarango le he dicho que me dé el documento, ha dicho que no tiene. 2, le he pedido yo personalmente al ministro del Trabajo, le he dicho que me dé ese documento, ha dicho sí le voy a dar, sí te voy a mandar, no ha mandado. Mire, ecuatorianos, así no se puede discutir las cosas. Y entonces dicen, es que ellos no quieren hacer cambios, ellos no quieren hacer. Nosotros hemos dicho, en las 40 horas, don Gonzalo, no estamos de acuerdo, porque las 40 horas hemos dicho clarito. ¿Por qué quieren que trabajen de lunes a miércoles? Y después que cubramos, lo acaban de decir ahorita, y después lo acaba de decir hasta el ministro, no siquiera solo los empresarios. Entonces, mire cómo es el acuerdo. Nosotros les decimos no, se viola el derecho. ¿Por qué no quieren que se pague lo integral? Lo venimos diciendo. ¿Por qué no quieren cumplir que se pague lo que dice la ley, el 100%? Que también se tiene que pagar lo que dice la ley el sábado y domingo. Eso hemos dicho dentro de todo ese proceso. Todas esas cosas. Mire cómo se ha ultrajado a los ecuatorianos. El trabajo de prueba. ¿De qué manera? El trabajo de prueba. El contrato de prueba. De 3 meses a 3 años. Ya nos ven como que fuéramos, para no ultrajarnos nosotros mismos, como que fuéramos tan inútiles. Tan inútiles. Es que es para los emprendedores. De 3 meses a 3 años. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? La OIT prohíbe eso, porque realmente dice que ahora el trabajador ya entra como bachiller, ya entra muchas veces como trabajador profesional. ¿Por qué tiene que ser tan largo realmente eso? Claro, nosotros sí entendemos. Y entonces, ahí sí somos enemigos. Y aquí ecuatorianos no somos enemigos, les decimos, sentémonos en la mesa a discutir las leyes para el país. Y por eso le mandamos la carta que usted la conoce, que hemos colgado en todas las redes. Les decimos por qué ecuatorianos flexibilización laboral solo a los trabajadores y por qué no también no hablamos de una flexibilización económica para los empleadores, que no pueden decir, y la banca, porque no pueden decir que han perdido, que no han ganado. Eso es lo que hemos planteado. Eso es lo que venimos conversando, tratando y discutiendo. Y no jamás, ecuatorianos, hemos corridonos por el diálogo. Jamás hemos corridonos, pero no diálogo de sordos, sino una discusión franca, directa, donde se discuta leyes. No queremos leyes, y lo aclaramos, no queremos leyes para los sindicatos, pero no queremos leyes para las cámaras, queremos leyes para el desarrollo del país. ¿Qué derechos adquiridos en la ley del trabajo está este momento tratando de desbaratar, digamos, de destruir? Una especie de normas que están vigentes desde el tiempo que usted recuerde, doctor Ibarra, han estado vigentes. ¿Qué normas o qué conquistas de carácter sindical buscan ser borradas del mapa según ustedes? Si podría ser más puntual y conciso en mencionarle para que cobre conciencia la opinión pública, si es tan amable. Primero se quiere destruir el concepto de estabilidad. Pieza fundamental, elemento fundamental del derecho al trabajo. Ya. ¿Qué dice la ley laboral en este momento? Porque obviamente ahora el Código del Trabajo determina que pasados los 3 meses de prueba, uno adquiere derecho a contrato indefinido con estabilidad laboral. Ya. ¿Ellos qué proponen? Ahora proponen, como decía Mesías, por ejemplo, que se trabaje 3 años de prueba. Eso es inaudito. Eso es simple y llanamente el ánimo de manipular la necesidad del trabajo. No existe. Es que hay emprendimientos que pueden tener, digamos que mercado para 3 años o 2 años, y entonces no quieren generar un compromiso, digamos, de más ese plazo. Me imagino que esa es por eso mencionan a los emprendedores, hay que darles facilidades para que los dineros que ha entregado el presidente Moreno a este tipo de actividades, con buen criterio, dicen unos,
pero otros dicen con un criterio de sálvese quien pueda, o algo por el estilo. Dinero sin retorno, no hay seguridades para ello, porque con este tipo de leyes, esa empresa no va a quedar estabilizada para mucho tiempo. Van a ser plazos que si no quedan en 3 años, por lo menos van a quedar en 2. Y este momento está vigente. ¿Qué tiempo? Bueno, ahora están 3 meses, pero lo grave ¿Pero aquí... no cree que es bastante corto el plazo? Para la prueba es suficiente. Hoy existen nuevas formas... ¿Qué tiene que demostrar un trabajador? Mire, ahora hay nuevas ¿Qué puede formas... demostrar un trabajador en apenas 3 meses? Mire, ahora hay nuevas formas de selección de ellos. personal. Ya. Hay empresas especializadas para seleccionar perfiles. Por lo tanto, hoy un empresario sabe qué tipo de trabajador contrata por el perfil que las empresas especializadas hacen sobre esto. En consecuencia, si el mundo se moderniza, si el mundo se desarrolla en técnicas mucho más finas, objetivas para seleccionar el talento humano, ¿cómo es posible que en cambio se vaya para atrás pretendiendo con la prueba mandarla a 3 años? Eso no tiene ningún asidero. Ya. ¿Qué acaba de pasar en España? En España durante 11 años, durante el gobierno de Rajoy, lo que se hizo con la reforma laboral fue ir hacia los contratos temporales. Hoy el pueblo español ha votado por el Partido Socialista Obrero Español, reconociendo precisamente que esos contratos son contratos basura, que han generado precarización laboral y que inclusive han atentado contra la estabilidad de la seguridad social. Por eso perdió la derecha española. Por eso perdió la derecha y ha perdido seguido a mes 2 elecciones. Es decir, la gente se da cuenta que no puede vivir en un mercado laboral de tanta inestabilidad. Hoy no entendí lo que dijo el ministro de Finanzas en un canal de televisión. Dijo, los trabajadores ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano aspira a un trabajo estable. ¿Cómo si él dice que se aspira a un trabajo estable, por otro lado se quiere aprobar la total inestabilidad laboral? La administración Moreno, por eso es que está culipandeando, como dice Martín Pallares, porque ustedes van a reaccionar también, pues si esto se pone en vigencia o se configura o se acepta de parte del gobierno y del parlamento que esté alineado, digamos, con las tesis a favor del empleo, que quiere decir a favor de los emprendedores y de los empresarios gordos o grandes, perdón. Mire, yo creo que hay 2 cosas que el gobierno tiene que hacer y todos los ecuatorianos tenemos que hacer. Nosotros le decimos al gobierno y a los empleadores, queremos crear empleo. Discutamos la baja de horas, lo que hicieron otros países. ¿Cómo Ahí, es eso? por ejemplo, bajar las horas, sin ofender al que ya tiene trabajo, porque no lo estamos discutiendo de él. Ajá. Sin quitarle, sin rebajar el sueldo, sin quitarle horas. Ahí usted va metiendo. O la otra es como ahora los empresarios nos dicen que van a producir bastante y que su maquinaria está muy buena. Por ejemplo, nosotros les decimos, vamos creando turnos. Acuérdese, don Gonzalo, lo que se hizo cuando pasamos del sucre a dólar. Empresas importantes aquí en el Ecuador lo hicieron, le podemos decirle. La Chevrolet lo hizo. Creó de 2 turnos, lo pasó a otro turno. Eso es crear a eso. También les planteamos, aquí está por escrito, le estamos planteando dentro de todo ese nivel. La otra cosa que nosotros... Perdona, Mesías, la demanda está limitada porque hay una especie de contracción y de una liquidez muy significativa. Los empresarios no pueden, como en esa ocasión, partir de ese principio de un andamiaje agregado de trabajo y de oportunidades de ocupación, porque no hay demanda, porque las economías sociales no están a la altura de esta necesidad vital de ofrecer y de crecer la mano de obra en el Ecuador. Pero el gobierno, usted conoce, los ministros nos han dicho que hay ahorita sí demasiado garantías. Uno, que van a venir capitales de afuera y millones. Nosotros decimos, mejor, si eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero no nos digan, es que las leyes son las que realmente no hacen. Primero,
Nosotros les decimos, ¿por qué los empresarios también no traer sus capitales que tienen afuera? Tienen más de 30.000 millones. ¿Por qué no traerlos a invertir? Porque Por no eso hay demanda, no hay para... No, ahí está la contradicción, un poco de ustedes y un poco de ellos también. No, es que por eso les decimos, Claro. licenciado, les decimos, discutamos eso, por ejemplo. ¿Por qué la juega de capitales a sacar capitales? No, eso es ¿Por otra qué cosa. evadir Aquí estamos impuestos? reclamando Eso les también decimos, nosotros. vamos discutiendo. ¿Por qué a nosotros? Pero Mire, ¿para qué hay llevamos crisis, capital? a ¿Para ver, qué aumentamos la producción y la productividad de las empresas, don Javier, si no hay demanda? Pero es que la demanda tampoco ha decaído ostensiblemente. Dejemos que también ellos intervengan. En el área textil hay el ingeniero Javier Díaz, que está a este momento con nosotros. Yo quiero aprovechar de su testimonio y experiencia para que haya también una discusión, ojalá alentadora, y una puesta de acuerdo. Javier Díaz, buenos días. Hola, estimado Gonzalo, muy buenos días y muchísimas gracias. Saludo a todos los que nos escuchan, a los que estén en el panel. He estado escuchando esta última intervención y realmente sí me llama mucho la atención decir que la demanda ha crecido. Efectivamente, la problemática en el mercado interno es sumamente complicada, la problemática en las exportaciones igual. Hemos perdido competitividad como país, nos hemos hecho un país sumamente costoso para producir y eso se siente en las ventas. Del sector textil y confección, estimado Gonzalo, y quienes nos escuchan, ha perdido 30% de sus ventas en los últimos 4 años. Hemos caído $200 millones de ventas anuales en el sector textil. Eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustaría saber, igual que se dice que los empresarios deberían traer el dinero al Ecuador, a mí me gustaría saber si el señor Tatamuez invertiría en este momento en una empresa, crearía empleo, se embarcaría en contratos indefinidos y trabajaría solo 40 horas para competir con empresas de China. Me gustaría saber si eso lo haría con su capital. Pero realmente, aquí lo que tenemos... A ver, dejemos, si usted me permite, que le responda Mesías. Claro, con gusto. Mire, yo un saludo con respeto, yo lo conozco al señor Díaz. Mire, la discusión con respeto, aquí nos respetamos todos, porque aquí es respétate para respetar. Mire, yo sí conozco también lo de textiles. Y una de las cosas yo he venido planteando, señor Díaz, que los empresarios deben de ser solidarios. Por ejemplo, no fueron solidarios con Textiles Pintes, no fueron solidarios con Textiles Ecuador. Cuando cerraron y ellos hicieron, y usted conoce, pusieron otros nombres y abrieron, pero con los mismos trabajadores. Yo, una de las cosas que usted conoce y el gobierno está escuchando, he sido el que más he discutido con el gobierno. La competencia desigual con los chinos. En eso yo estoy de acuerdo con usted, con los chinos. Y ha de estar oyendo. Esto hemos discutido antes que sea ministro, Richard Martínez. Discutíamos esto. ¿Por qué se abren las puertas así a los chinos? Es que nosotros sí garantizamos que hay empresas aquí, porque las empresas, si nosotros no somos enemigos de las empresas nacionales o de las empresas mixtas de las que crían empleo. Eso es, señor Díaz, si eso es lo que nosotros estamos buscando, si aquí todos y todas es lo que tenemos que empujar, cómo deben de ir saliendo adelante y cómo debemos de salir de la crisis. La competencia desigual con los Telesec, que usted sabe perfectamente, y la apertura de los chinos que dejó el gobierno anterior y ahora también continúa, esa es lo que no estamos de acuerdo. Bien puesto esta postura. ¿Qué le parece a usted, empresario? Bueno, Gonzalo, primero reitero también es con el mismo respeto que manifiesta el señor Tatamuez, es que yo hice la consulta que hice y no me respondió. Pero, seamos muy claros, en este momento... ¿Cuál es la consulta para ver si le responde el doctor Ibarra? Que si invertirían con su capital y generarían empleo en una situación de mercado como la que tenemos,
y con la rigidez en la contratación laboral que existe, y si tendrían los contratos indefinidos con jornadas laborales de 40 horas y con una alternativa de que dentro de 25 años tengan jubilados patronales y que su empresa no sea viable, porque el señor Tatamueva acaba de mencionar ejemplos de 2 compañías que estaban en quiebra prácticamente. ¿Y por qué quebraron? Porque era imposible seguir compitiendo, porque estaban llenos de jubilados patronales, nóminas pasivas que encarecen la producción, nóminas que llegaron a ser superiores a las nóminas activas, Gonzalo. Eso es lo que hay que entender en la realidad de los negocios. Aquí definitivamente no estamos de una guerra de un lado y otro lado. Aquí tenemos necesidad de llegar a pactos de largo plazo, pactos pensando también en los desempleados y subempleados que hay en el país, Gonzalo. Eso es lo que se está buscando. ¿Qué le parece a usted, doctor Ibarra? Para generar empleo sostenible, para poder realmente invertir. Eso es lo que nosotros le estamos planteando a la sociedad. Muy bien, escuchemos al doctor Ibarra. Si yo tuviera los capitales, no estuviera como dirigente sindical primero. O sea, sería incongruente. En segundo lugar, si los tuviera, si los invirtiera. Porque el problema no es hacer buen negocio. Ojo, las leyes del Ecuador no son tan rígidas como se está diciendo. Porque si no, ¿cómo es posible que el sector empresarial haya ganado en los últimos 12 años en promedio por encima del 18% y el sector financiero por encima del 24%, en economía dolarizada, con un código del trabajo al que acusan de rígido? Eso no tiene ningún sustento técnico. Nos hablan precarizar para 5 millones de empleos. Si están ofreciendo 100.000 al año, significa que se van a demorar 50 años. Hasta eso ya muchos de los 5 millones se habrán muerto. Entonces esto es una mentira. Don Javier, tenga la bondad. No sé de dónde saca la estadística de esas rentabilidades. Yo lo que le puedo decir, Gonzalo, es que en el sector textil y confección los niveles de rentabilidad para los accionistas están por debajo del 10%, los niveles de rentabilidad sobre las ventas están por debajo del 4%. Esas cifras son públicas, se las podemos entregar, Gonzalo, para que usted las pueda leer y hacer públicas a toda la audiencia que usted tiene, y demostrar que esa es la realidad de una industria altamente necesitada de personal. ¿Hacia dónde apuntan los cambios, las reformas al Código de Trabajo que en número mucho más significativo han propuesto al Parlamento ecuatoriano y al gobierno nacional se ejercite en esta coyuntura, desde la ciudad de Guayaquil especialmente, don Javier? A ver, bueno, esa ha sido una iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Nosotros, voy a serle muy sincero, Gonzalo, la hemos leído someramente el día de ayer. Desconocíamos de esa propuesta. Sin embargo, hay ciertos temas que han sido siempre discutidos por parte del sector empresarial y discutidos a nivel del Consejo Nacional del Trabajo. Ahí hay temas de modalidades de contratación, temas vinculados a las liquidaciones, temas vinculados a la jubilación patronal. Es por eso que los señores dirigentes de Quito están viajando este momento hasta la ciudad de Guayaquil para enterarse cómo mismo es la invención o la estrategia o las propuestas que han elaborado los colegas guayaquileños. Entendería que es así. Yo me encuentro en Loja en otras funciones empresariales, buscando la manera de generar emprendimientos en nuestro sector, porque nosotros no nos quedamos detenidos. Pero sí, son propuestas importantísimas, Gonzalo, hay que analizarlas, hay que discutirlas con todos, incluyendo obviamente a la parte importante de los trabajadores. Es una discusión social en general, de la sociedad en general, y entonces hay que discutirla. Pero, Gonzalo, yo sí quiero ser firme en decir que sí existe rigidez laboral en el Ecuador, existe rigidez en las normas laborales ecuatorianas, y eso se demuestra en el bajísimo nivel de empleo pleno que existe actualmente en el país. Solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un contrato de empleo pleno. Esa es una realidad que está atada, entre otras cosas, a la rigidez en la normativa laboral ecuatoriana y obviamente también a la situación de la baja demanda, a las dos cosas. ¿Están perdiendo en ese rubro, Mesías? En ese rubro de que las cosas no están funcionando en verdadero beneficio
de los empleados este momento? Mire, con esas reducciones. El señor Díaz y los empresarios conocen que discutíamos las organizaciones hace los 10 años atrás, cuando el gobierno se hizo empleador privado y empleador público. Eso es lo que también se olvidan de discutir. Y ahorita es... Pero eso no es culpa de los privados. Por eso, pero no es culpa tampoco nuestra. Es como no es culpa cuando es la crisis económica. Por eso, cuando nosotros decimos, ¿por qué la crisis económica? El pueblo. La crisis empresarial, los trabajadores. Aquí sentémonos a discutir a la mesa. Si aquí nadie se corre de la discusión. Les voy a invitar a la mesa en cuestión de pocas horas, una vez que estén perfectamente enterados, y también contemos con la presencia de la autoridad laboral, pues no, para que las tres partes definan esta situación. Por hoy ha sido sumamente interesante, pero el tiempo para esta práctica periodística se me terminó. Muchas gracias en todo caso por la presencia. Estamos en próximas horas de nuevo. Ojalá don Javier también nos honre con su presencia a su retorno del sur del país. Inicio de espacio promocional y publicitario.